Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, la mimada. Es un placer recibir de nuevo en Radio Sefarad a Javier Ballarina. Bienvenido. Buenas tardes, igualmente. Shalom. Como muchos de ustedes saben, el profesor Ballarina es el responsable del Departamento de Lingüística y Estudios Orientales, en concreto del apartado dedicado a estudios hebreos y judíos de la Universidad Complutense de Madrid, una de las entidades de las universidades, de las organizaciones que están implicadas en la organización de este Congreso Internacional dedicado a Primo Levi en el año en el que se cumple el centenario de su nacimiento, Javier. Así es. Falleció el 31 de julio de 1900. No exactamente, digamos, del fallecimiento, sino, como sabe usted, del nacimiento, ¿verdad? Sí, creía que había dicho nacimiento, discúlpeme sí, si no. No se preocupe, no tiene importancia, además es normal que no tenemos por qué recordar cada detalle, como es lógico, ¿no? Pero bueno, él ¿verdad? Nace un 31 de julio de 1911, de 1919, ¿verdad? Y entonces recordamos ahora el 100 aniversario justo de su nacimiento. El Congreso será en octubre, finales de octubre, por razones obvias de intendencia, de organización, etcétera, porque un 31 de julio sería bien difícil, pero estamos por fortuna en el propio año del 100 aniversario, y lo importante es el recuerdo, lógicamente, de una figura seguramente fundamental en el siglo XX, ¿verdad? El Centro Sefarad Israel también está implicado en la organización de este congreso. Y con mucha alegría por parte de todos, a mi entender. Sé que de su director sin ninguna duda, pero todos los que lo quieren y les gusta. Y por otra parte, para nosotros simbólicamente era, sin una duda, junto al Instituto Italiano, ¿verdad? Eran como dos emblemas que teníamos que tener a nuestro lado para un trabajo académico de esta naturaleza. Profesor, Primo Levi, su testimonio, su memoria ha estado siempre de actualidad, pero parece que ahora es aún más necesaria. Yo creo que sí. Por eso hemos tratado es verdad que siempre, ya sabe usted, las palabras dicen, queremos que digan mucho, ¿no? Pero en fin, hemos puesto dos sencillas, pero que tratábamos de otorgarle una importancia enorme. Y hemos titulado a los 100 años de su nacimiento, ¿no? Primo Levi, escritura y memoria, ¿no? Escritura dando a entender que estamos frente, lógicamente, a una persona impresionante, fundamental en la historia de la literatura del siglo XX. Pero al mismo tiempo, el autor, ¿verdad?, de lo que va a ser, sin ninguna duda, después de Auschwitz, el deber de memoria. Y hoy se hace más necesaria que nunca, porque, si me permite una pequeña reflexión personal, alguna parte de nuestro tiempo recuerda desgraciadamente ese periodo entre guerras, ¿verdad? No tanto porque se repita matemáticamente la historia, cuanto porque contiene algunos de los miedos, de los, digamos, perturbaciones terribles que dieron lugar a la gran tragedia de la Shoah, ¿no? Además, el propio Primo Levi alertaba sin ninguna duda, de la latencia y de la permanencia constante de esos peligros de los que nos habla, ¿no? Sin ninguna duda. Primo Levi fue pionero en muchas cosas, pero a mí me gusta recordar a mis alumnos en nuestras reuniones y, lógicamente, escuchar también las reflexiones al respecto, pero me gusta hacer memoria de que probablemente es el primero en escribir, no es el primero exactamente, pero uno de los primerísimos en escribir la gran tragedia a muy poco tiempo de la propia liberación del campo de Auschwitz. Su secuestro un homo, si esto es un hombre, su gran testimonio primero, su gran escritura magistral, es de 1947, es decir, apenas 2 años después de acabada la Segunda Guerra Mundial, y mucho antes que otros grandes, sin ninguna duda, escritores, y por supuesto muchísimos, empezaran a dar testimonio de aquel horror. En un tiempo en el que nadie quería escuchar a los sobrevivientes. Sin duda. Era un tiempo, ¿verdad?, de búsqueda del olvido, quizá muchas veces no con mala intención, si por ello se entiende el no respeto a las víctimas, pero sí el querer, digamos, como pasar una página de la historia, obviamente sin esa necesaria deber de memoria hacia
las víctimas, hacia su recuerdo, hacia su reparación moral, hasta donde nos sea posible, y por supuesto para que se cumpla aquella máxima que Adorno y todo el pueblo judío diría, representando a la humanidad entera, ¿no?, que eso no sucederá nunca más. Uh-huh. Adentrémonos, si le parece, en el Congreso. ¿Cuántos expertos van a participar? Es aún pronto, me imagino, estarán cerrando todavía la asistencia y las ponencias, claro. Pero adelántenos lo que pueda, profesor. Sí, hasta donde puedo. Mire, tenemos, por decirlo así, como dos partes en el Congreso y las dos con mucha ilusión, ¿no? La primera, digamos, está constituida por personas que a través de una vida dedicada al estudio han dedicado una gran parte de él a reflexionar sobre Primo Levi, y probablemente Primo Levi en el contexto de la escritura, ¿verdad?, del siglo XX, ¿no? En ese sentido hay mucha gente importante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del conjunto de las universidades españolas, y me atrevería a decir del conjunto de las universidades europeas y algún americano que vendrá, ¿no? En ese sentido ambicionamos legítimamente, con muchísimos, porque son mucha la gente que nos apoya, ¿no?, a que vengan grandes figuras que ya tenemos comprometidas a 50 o 60 nombres de primera naturaleza, ¿no?, que nos van a hablar de su obra, de su permanencia, de su necesidad, lógicamente también de la necesaria investigación que se ha hecho sobre ella. Pero al mismo tiempo tenemos una sesión entera dedicada, un día entero dedicado a los jóvenes investigadores, porque creemos muy importante lo que usted señalaba al principio, que estos jóvenes doctorandos o recién doctores nos digan qué han investigado, por dónde están cambiando las cosas, cómo tenemos que reflexionar seguramente sobre lo mismo pero de otra manera, cómo tenemos que añadir elementos a esa reflexión, y bueno, repasaremos en ese sentido todo, ¿no? Junto a ello queremos además acordarnos de que Primo Levi no era solo, con ser fundamental, el autor de esa escritura de memoria, era también de unos cuentos excelentes, ¿verdad? Uh-huh. De una poesía impresionante, de algún ensayo, y además era un químico que escribe nada menos, como usted recuerda muy bien, ¿verdad?, el sistema periódico de los elementos, a partir del cual hace una literatura espléndida. Uh-huh. Todo eso queremos repasar de una obra, reitero, desde el punto de vista de la literatura excepcional, pero también donde esa memoria se conjuga como el deber que nos lega, ¿no? Además, seguro que también se ocupan de esa labor de testimoniar, de ese esfuerzo de Primo Levi en sus artículos, en sus cartas, en sus encuentros sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Sin duda. Esto es fundamental, ¿no? Tenemos incluso diseñada una parte de uno de los días, ¿no?, dedicada a la educación y al futuro. Es decir, ¿qué significa, qué puede significar en este momento Levi para la educación de nuestros niños y jóvenes, para que desde la memoria puedan configurar el mejor futuro solidario de la humanidad, ¿no? Y queremos ver qué se puede y se debe reflexionar a partir de Primo Levi, y de cuanto a partir de él mismo y de tantos otros también, por supuesto, se ha escrito y se debe seguir escribiendo en ese relato continuo de la memoria, ¿verdad?, que nos asegure y nos preserve del mal en el futuro, ¿no? Profesor, se ha hecho una convocatoria para que las personas que desearan participar en el Congreso presentaran previamente sus ponencias. A ver, se han hecho dos cosas que son, a mi entender, importantes, ¿no? Y una todavía está abierta, y aprovecho su generosidad y su ilusión al a hacernos eco de este gran congreso, ¿verdad?, a decirles que estamos todavía a tiempo. Una se ha hecho por invitación a personalidades que obviamente no hacía falta que ellos señalaran que deseaban o no estar con nosotros, porque están siempre, ¿no? Pienso, por ejemplo, en nuestro caso, en el profesor Reyes Mate, ¿no?, que lleva 30 o 40 años, ¿verdad?, reivindicando esa memoria, y entre ella, lógicamente, a Primo Levi sustancialmente. Desde luego. O en tantos profesores italianos, en el propio Instituto de Turín, es decir, en tanta gente que... Y estos, obviamente, hemos cursado las invitaciones directas por razones obvias. Pero al mismo tiempo hemos llamado lo que ya sabe en la jerga académica llamamos la llamada para los papeles, o los papers, ¿verdad?, que está todavía abierto, y estamos justamente hoy he tenido una comida para ver si
lo prorrogamos un poco más, estaba hasta el 15 de julio. Sabemos que hay personas que no han podido todavía informarse, que seguro que querrán estar con nosotros esos días, y seguramente lo prorrogaremos unos días más, y quien quiera, por supuesto, será bienvenido. Quien lógicamente quiera decirnos algo con el rigor, que ya sabe usted que en un congreso científico, pues lógicamente debe ser fundamento de nuestro hablar y escribir, ¿no? Pero sin ninguna otra condición, por fortuna, que no sea la de esa mirada académica sobre Primo Levi y su significación. Y además multidisciplinar, ¿no? Entendemos, porque así es, sí, también sí. Se ha hablado, se ha pensado sobre Primo Levi en teatro o a través de la música. Me imagino que también eso estará incorporado. De hecho, tenemos previsto las dos cosas que acaba de citar. Tenemos un hermoso texto que nos ha entregado Mayorga, ¿verdad?, nuestro Premio Nacional de Teatro, y que seguramente será con toda seguridad. Estamos en este momento haciendo los últimos, ¿verdad?, y necesarios trabajos para que ello sea posible. Habrá una representación teatral del texto excelente que nos ha dejado Mayorga, que es una especie de hermanaje en palabras, si me lo permite la expresión, entre el mejor Primo Levi y la pluma excelente de Mayorga, ¿no? Y al mismo tiempo tendremos seguramente un momento musical. Recuerda usted que Primo Levi ha inspirado a algunos autores importantísimos de la propia música del siglo XX. ¿Va a poder asistir el público no académico, no experto? Sin duda. Es más, no solo va a poder asistir, sino que deseamos encarecidamente que lo haga, ¿no? Es un momento y un congreso para que cuantos quieran, y para ello no hace falta, lógicamente, haber sido aceptado para una ponencia, puede escuchar a nuestros profesores, nuestras profesoras, nuestros académicos y también, lógicamente, a quienes van a intervenir en las mesas, que en algunos casos son gente del periodismo o gente de la escritura de los medios y que consideramos, obviamente, muy importantes, ¿no? Por tanto, sean bienvenidos quien quiera acercarse esos 2 días a la Complutense y el tercero a Casa Separat y al Instituto Italiano que nos acogen. Bueno, pues será un placer hacerlo. Nos comprometemos a seguir informando sobre este congreso. Radio Separat está a su entera disposición para divulgar lo que consideren importante, lo que necesiten para seguir haciendo ese llamamiento a la participación en este congreso. No sabe cómo se lo agradecemos. Porque bueno, es un honor. Ustedes, iba a decirles nuestra voz en este caso, que lógicamente es un honor para nosotros. Les pondremos un enlace para si ustedes, son científicos, son estudiosos de la figura de Primo Levi, quieran participar en este congreso internacional del que estamos muy orgullosos. Nos encanta, nos hace muchísima ilusión que se celebre en la Universidad Complutense con el apoyo de todas estas instituciones que tanto queremos y admiramos. Y profesor, no sé si quiere añadir algo más antes de despedir. Darles de nuevo mi gratitud y decirles que tienen su casa esos días allí, para cuanto quieran, para que la emisora y, lógicamente, a través de ella toda la población judía, sefardí y de cuantos sé muy bien cómo les seguimos, ¿no?, puedan, lógicamente, razonablemente estar con nosotros y usarnos en el mejor sentido de la palabra. Pues nuestra felicitación y enhorabuena y hasta muy pronto, profesor. Muchísimas gracias. Pronto. Muchísimas gracias a ustedes.